alumnas, alumnos, bienvenidas, bienvenidos aquí a este mural, el aula magna. El día de ayer, como ustedes saben, inauguramos este mural y hay personajes, la mayor parte de chavos que están por ahí, son de aquí de la prepa, ¿eh? Así que, pues, son el primer grupo que viene aquí directamente después de la inauguración. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero presentarles a la maestra literatura Imelda Quesada. Ella es docente de español, licenciada en literatura y maestra en letras. Ome Miguel Galindo es más conocido aquí en la preparatoria, pues ya tiene sus años desde antes de la pandemia y hemos resistido todos nosotros después de la pandemia y aquí estamos y ojalá que sigamos de la misma manera, ¿sí? Bueno, pues ellos son buenos cuates, buenos amigos, charlan, tienen un programa de radio y ahora pues van a platicar también, van a conversar. Yo soy de la idea que la conversación, el diálogo, pues a veces es más nutritivo, o en algunas ocasiones más nutritivo que otras cosas. Dialogar, platicar, conversar, para ponernos de acuerdo, incluso pues, para ponernos en no desacuerdo. Pero hay que dialogar para saber que estamos en desacuerdo, pero aunque queramos acordar, pues ahí está el diálogo. Pero también, finalmente, pues también el diálogo es para decir, no estamos de acuerdo, y excelente, ¿no? Pero dialogando, confrontando nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y bueno, pues ellos son expertos los dos en el campo de la literatura. Así que, pues, gracias por estar aquí y muy amables por estar en esta aula magna y ojalá que sigan viniendo. Pues él está aquí de alguna manera de planta. Y el caso de la compañera Imelda, pues es una invitada y me da muchas gracias que esté aquí y que pues siga viniendo, ¿no? Así que adelante, aquí está la maestra Magda, que es la organizadora, el maestro Alejandro, fulanito, que es más conocido, es algo así como, si ustedes han escuchado lo que era antes el cácaro de cine, era el que se encargaba de las películas y cuando se cortaba decían, hola cácaro, y entonces, bueno, era el que recibía los insultos y demás, ¿no? Pero aquí pues fulanito es el encargado de eso y es experto y le damos las gracias por estar en esta situación. Pues gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos todos a esta charla que será sobre criaturas mitológicas y cómo se han reaparecido en la cultura actual. De hecho, está muy ad hoc porque ya está ahorita lo de animales fantásticos y dónde encontrarlos y pues al menos yo ya pude ver la película que ya llevaba rato sin ir al cine. Fuimos a verla. Sí, claro. Juntos. Estábamos en la misma sala. Pero en este caso es importante mencionar también qué onda con estas criaturas, porque sobre todo tenemos todo un imaginario de qué son, qué significan, de dónde vienen o para qué sirven, y muchas veces las vemos retomadas en alguna historia, en alguna serie, en alguna película, pero de pronto decimos, canijo, ¿qué son? ¿Por qué? ¿De dónde? Y qué, pues ahora sí, ¿qué pueden traerle a la historia, a la narrativa en general? En este caso, pues me gustaría empezar, pues de nuevo, agradeciéndoles a todos ustedes, al director, a todo el personal que está aquí en la Prepa 8, logrando que esto sea, y de paso también invitarlos ahí metiendo un poquito de publicidad, lo siento, no se puede omitir, pero es de que lo que vamos a decir aquí será continuado el jueves a las 9 de la noche en el programa, en el podcast que tenemos justamente Imelda y yo,
que se llama Las 9 Noches, lo pueden buscar, Las 9 Noches, 9 con número, el jueves a las 9 de la noche. Lo transmitimos por YouTube, por Facebook y por Twitch. Así que si quieren saber un poquito más y extender lo que se va a hablar el día de hoy, están invitados el jueves, así como el jueves los vamos a invitar a que vean la charla que se está grabando ahorita. Pues muy bien, en este caso que podríamos hacer una pequeña encuesta, Imelda. Criaturas mitológicas que conozcas, mitológicas. Que vengan en los mitos justamente, griegos, etc. La hidra. La hidra, ¿sí la conocen? Sí. Más o menos. El unicornio, ¿no? ¿Verdad? El- Es medieval. El unicornio no es tan Sí, ya mitológico. medieval. Ajá, exactamente, pero pues sí lo creemos a veces. Es que los vampiros ya saldrían después de la peste, ¿no? Ajá, los vampiros. Peste, Depende los qué zombies es. son de origen africano, de vudú. Depende qué vampiros, porque también hay de vampiros a vampiros, hasta la basura se separa, dicen por ahí. Es que los vampiros nacen desde los zombies y los separamos de los zombies. Eso hay que hablarlo en un ratito con los Ok, zombies, sí. los vampiros. Pero no sé, otras criaturas mitológicas están... La esfinge. Ajá, sí, la esfinge. De los que tenían ¿cómo se llaman? Los faunos, así. Los faunos, ¿Quién más? El minotauro. El minotauro. Sí, cierto. las hadas en algunos casos, si es cierto. Pues tenemos Medusa. A ver, ¿Alguien más conoce otro? Los nahuales también en la mitología. los nahuales. De nuestra mitología. Sé que conocen más, por Dios. Los dragones. Los dragones, buenísimo ahí. Excelente. ¿Eh? Las sirenas. Las sirenas en sus dos versiones, El ¿no? monstruo del lago Ness, a lo parece. El monstruo del lago Ness no es. Dragones. ¿Eh? Dragones. Ah, Dragones, ya te lo ganaron, fulano. Sí. Dragones chinos. Son diferentes. Bien bajado ese valor. Pues con esta nos podemos ir dando la idea de que conocemos bastante de estas criaturas. Hay Pegaso. De hecho, sí. Es un caso bien interesante. Ahorita también vamos a hablar de por qué no son los Pegasos, sino Pegaso. Porque aquí, en este caso, My Little Pony nos ha mentido. No hay Pegasos, solo hay uno, pero pues, de Es modo. como los Pokémon y los Pokémones. Ajá, como el Pokémon y los Pokémones. Ándale, casi casi. Pero en este caso, mitológicamente, bueno, sabemos que los mitos nos ayudan a comprender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué nos va a pasar cuando ya dejemos de vivir, etcétera, que hay más allá y a veces también explican por qué nos comportamos de cierta manera. Sin embargo, de pronto se necesita la existencia de una mezcla extraña de criaturas. Les recomiendo muchísimo, si pueden conseguir un libro que es baratito, ya cambió la portada, esta es una edición del 2009, de Jorge Luis Borges, se llama Manual de Zoología Fantástica, que es una enciclopedia acerca de criaturas que vienen de la literatura, de la mitología, de la cultura popular, muy recomendado y a veces tiene hasta ilustraciones bonitas. En mi versión, las ilustraciones no tienen nada que ver con la criatura que está ahí, así que pues yo creo que fue un fallo de ¿Es la... donde habla de los gatos también? Por ahí me mencionó gato, ¿no? Ahí menciona un montón de criaturas, tanto mitológicas como de la literatura. Vienen incluso los creados por Lewis Carroll, Edgar Allan Poe y demás criaturas. Sí, los estoy revisando. Muy bueno. Que les recomiendo bastante conseguir este libro si en algún momento tienen chance. Además, todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tienen descuento en el Fondo de Cultura Económica. Aprovechen. ¿Sí? Y los profesores. Pero ese libro todo lo están editando porque según yo, bueno, no lo he encontrado, entonces no sé. Yo lo encontré en digital. En una copia de seguridad. Sí. En una copia de seguridad. Como Sí. la piratería. No, para nada. Pero sí, sí, que es relativamente fácil encontrar piratería en el internet, pero pues no la recomendamos, muchachos. Sí, no recomendamos para nada esas prácticas extrañas de buscar en Telegram biblioteca secreta y eso, demás cosas, para encontrar libros en PDF gratis, no lo hagan.
Entonces mi duda es, todo esto que es la tradición del bestiario también está relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Exactamente. Bestiarios, Esto es a lo que iba justamente, que es un bestiario. ¿Qué es un bestiario? Pues un libro que habla acerca de las bestias, de las criaturas, y estas cosas les encantaba de pronto a hacerla en la Edad Media, que es donde ya vamos a ir entrando tantito, pero Borges, que es uno de los escritores argentinos más importantes de toda la historia, en realidad, y él menciona que si vamos a encontrar esta mezcla de criaturas, por ejemplo, le vamos a poner la sirena, considerando la sirena de agua, que es la que más conocemos, más que la que tiene alas y que vuela, y que es mezclar a una persona con un pez. Y dices, en ese caso puedo mezclar de cualquier manera. La cantidad del zoológico fantástico va a ser increíblemente amplia. Pues no, no es cierto. Realmente tenemos más criaturas reales que criaturas imaginarias. Suena raro que lo veamos así, pero es cierto. Hay más animales en nuestra vida cotidiana, en la zoología normal, que en la zoología fantástica, así como lo llama Borges. ¿Por qué? Porque es importante saber qué se combina con qué. El caso de los dragones está genial, cómo lo explica Borges, porque cuando lo leí fue así el mind blowing, la epifanía, el meme de la cabeza explotando, que dice, es la mezcla de una serpiente con un ave. Y dices, más o menos, ¿no? Ahí, Quetzalcóatl, ándale. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque la serpiente tiene todo este carácter de ser un ser extraño, mágico, y si le agregamos la parte del ave, que es trascender, volar, conocer desde arriba, junto sale un dragón, en lo que significan necesariamente. Tal vez es complicado que una serpiente y un pájaro tengan sexo para tener un dragón como hijo. Gastritis. No, también tiene justamente a lo que explica Borges es que que tiene un significado. Entonces, que el hecho de que una mujer esté que pueda vivir en el agua, o en este caso, pues una persona, aunque pues, las sirenas siempre les tocaba ser mujeres porque la cultura griega veía que la mayoría de los monstruos tenían que ser femeninos porque la mujer era monstruosa, pero bueno, ¿qué esperamos de una sociedad griega donde había una mujer en Medusa? Ajá, donde aparentemente está bien violar a una mujer en el templo de Afrodita, y justamente pues de ahí sale la Medusa, ¿no? Sí, pero en este caso, pues el significado que se les va a dar va a ser importantísimo para comprender por qué están ahí. Así que de pronto, si se ponen a pensar qué sale de, por ejemplo, la esfinge, que es en Egipto, la unión de un gato con una que tiene cara de persona. Pues los gatos son adorados, tienen el carácter de lo eterno, y además que tenga la cara de persona, y por lo tanto al tener boca de persona, sé que pues, es la cosa más ridícula en nuestros tiempos modernos, pero pues ya podía hablar, ¿no? Se supone. Era el primer furro, ¿no? El primer furro. Sí, de los primeros furros de la historia. Pero además ellos son de una raza extraterrestre. No lo sé. ¿Tú sí? ¿No tienes dudas pero tampoco pruebas? Exacto. Ok, excelente. Nos falta un poquito más de pruebas y más dudas. Y entonces, ¿qué significa, qué simbolismo tiene el de la esfinge? Porque eso sí no me lo había preguntado. Pues es justamente eso. ¿Somos adoración combinada con lo humano? Sí, es todo lo mágico, lo supernatural, todo pues, ese carácter de el gato místico, y que va a tener una parte humana. Sí, todas las criaturas que van a tener algo humano es darle poder al humano de esa criatura. Exactamente, la mitología griega, que es Anubis, perdón, dije griega, sí, egipcia, que Anubis, que es un chacal en forma humana, pues es porque los chacales son los caninos que tienen que ver con la muerte, con el más allá,
y por lo tanto van a ser así, ¿sí? Por favor, tienen que buscar a Anubis, si no lo conocían, busquen después a ese dios, y si tienen un gato negro, pónganle Bastet, ese es el mejor nombre para un gato negro, una gata negra sobre todo, y tienen todo, exactamente. Horus, que era pues la representación de un ave que lo ve todo. ¿Ese que pesa el corazón al final de los días de ellos? ¿O no es el dios que pesa el corazón? Como es que Egipto era una cosa bien rara y de pronto 600 dioses eran el mismo dios, pero pues así, y de pronto era como los invitados especiales, ¿no? Vamos a invitar a Superman a estar aquí, ahora vamos a invitar a Batman, ahora Flash y todo, y todos podían pesar el corazón sin problema. Sí, ahí no había problemas. Pero entonces, todo esto que surge de la mitología va pasando a territorios medievales, a tiempos medievales, donde empiezan a hacer estas ilustraciones de los libros, pues ahora sí, de bestiarios y todo lo demás, que les recomiendo. En Kahoot hay un Kahoot que yo creé, búsquenlo como bestiarios medievales, y vienen ahí las preguntas de qué animal son, se lo recomiendo, es entretenido. Si sacan más de 5 preguntas, les pongo un punto extra en mi clase. Bueno, la mayoría de aquí no son alumnos míos, pero seguramente alguno lo va a ver. Pero en algún momento lo ponen, si llegan a ser alumnos míos. Yo tengo una duda de lo que estaba leyendo en Bestiarios y Monstruarios. Ya ves que también en esa época medieval, a la par empezaron a hablarse también sobre las personas que nacían con ciertos defectos, ciertas deformidades que los hacían monstruos, ¿no? a la vista de los demás. Y hubo un tiempo donde se mezclaban o se confundían estas cuestiones, o en un mismo libro se hablaban de dos cosas distintas, ¿no? De los que consideraban como monstruos y como bestias en este caso, que sean parte de un bestiario. Y a mí se me hace muy interesante eso porque ya con el tiempo se fue dividiendo, pero sí hubo como que una similitud en ambas cosas, pues, en ambas situaciones, no sé. Por ejemplo, en El Hombre Lobo, más o menos, ¿no? Sí. Que es una cosa de la cultura popular que trata de terminar convirtiéndose en un monstruo, en una bestia, en algo extraño. Sí, justamente, el licántropo es una de las criaturas más reconocidas. Todos nosotros conocemos el mito del hombre lobo, al menos poquito. Y pues podemos volver a pensar, ¿por qué un hombre y con un lobo? ¿Por qué no puede ser el hombre gato? ¿Por qué no puede ser el hombre manatí? El hombre, no sé, el hombre chihuahua. O sea, cada uno de esos. Exacto. 50% temblor, 50% odio. Nervioso. Pero en el caso de los hombres lobo, tiene todo su sentido, tiene todo su significado, y sí es cierto que hay tradiciones de aquí, si son de familia numerosa y llegaron a tener los abuelos sobre todo, que tenían hijos a aventar para arriba, se supone que el séptimo hijo siempre es un licántropo, ¿eh? Piensen en sus familias, si hay alguien que sea el séptimo hijo, se convierte en licántropo. Aguas, ¿vale? Piensen, tengan miedo con eso. ¿Cuentan los abortos? O se brinca, así. No tengo ni la menor idea. Es que antes de yo nacer, mi mamá, bueno, previamente tuvo 3 abortos. Yo sería el séptimo, pero si no cuenta así, sigo siendo el tercero. ¿Te conviertes en hombre lobo? A veces. Entonces sí cuentan. Ok. Oye, pero entonces No sé. el hombre... No sé. El hombre lobo tiene relación con los hombres que tenían rabia, ¿no? Los hombres rabiosos, por eso sacan el asunto del hombre lobo. Bueno, la ciencia así lo explica. Son los hombres que tenían rabia y por eso son hombres lobo. Pero no sé qué tanto... Pero es que también de ahí viene, por ejemplo, deformaciones y todo lo demás. Es cierto que, pues, al final de cuentas, pues ahora sí, que una mujer esté teniendo tantos hijos, obviamente le va a terminar afectando después. Y también por eso de pronto decían, es que salió así, salió así. Y medievalmente en ese pensamiento decían, pues es que ya va a ser un monstruo completamente. Y ahora vamos a hacer que se transforme en lobo para acabarla.
Y hay que temer. Y hay que temerle, sí. También ahí podemos pensar también que servía para que no tuvieran tantos chiquillos, ¿no? A veces. Es una forma de control como los cuentos infantiles. Lo que Exactamente. me decías tú de que contaban esas historias para que los niños no se portaran mal con sus padres. Sí. En el caso, no sé si lo saben, pero pues Caperucita Roja, hablando de lobos, es justamente eso, no hacerle caso a lobos, entre comillas, la palabra lobos, y piensen en violadores, en ladrones y todas las cosas que quieran, en que te topas en el bosque y dice, mija, vete por el camino más fácil, ¿no? Obviamente es una metáfora, es una alegoría de lo que puede ser realmente hacerle caso a un desconocido. Entonces sí la violó al final. Es que qué ojos tan grandes tienes, está en una cama. Sí, claro, sí, depende también incluso de la versión, ¿no? En una sí se quita la ropa y se mete a la cama con el lobo, sí. Pero... Sí. Bueno, sí, no investiguen cuentos infantiles, muchachos, perdón. Los cuentos infantiles no tienen nada de infantiles, es genial. Bueno, no son nuestra versión Disney, son la versión... Exactamente, no son la versión Disney. No son la versión Disney. Pero en estos tiempos también empiezan a surgir nuevos mitos. Entre ellos, ya habíamos mencionado lo de los vampiros que estabas diciendo. Sí, de hecho, estaba leyendo un libro que se llama, ahorita les consigo el nombre para que lo consigan, es muy... monstruos. Me gustó bastante, no, es de la ciencia, es los monstruos explicados por la ciencia, lo encuentran en una colección que se llama Ciencia que Ladra, y está muy padre, la verdad, se lo recomiendo ampliamente, lo encuentran en Kindle también, se llama La Ciencia de los Monstruos, y está muy bueno, te explican desde la ciencia lo que ellos, los científicos entienden como monstruos, ¿no? O cómo explicarlos, y por qué les tenemos tanto miedo al final de cuentas. Y por ahí comentaban que el vampiro es un resultado del zombie, que nosotros conocemos como zombie, alguien que come sesos y que corre rápido, actualmente corre rápido, antes caminaba muy lento, ni comían sesos tampoco, no tenían deseos de carne humana, pero para asustar más, pues empezaron a crearle nuevas cosas, ¿no? Darles nuevas características, pero nacen desde lo vampírico, o sea, en realidad son los zombies y los vampiros están muy relacionados, son como parientes, nada más que al vampiro lo hicieron rico y poderoso y así todo glamuroso, pero vienen casi Y al zombie lo hicieron proletariado. Y de hecho el zombie es proletariado, de hecho sí el zombie es como más rural, el zombie es el pariente rural del vampiro, así prácticamente así lo describen, porque es originario del vudú, de los africanos. El zombie viajaba en el 380 y el vampiro en Uber. Mientras comía. Ok. Perdóname. Frankenstein también es zombie, ¿no? Pero es un zombie armado. Sí. Es un zombie más moderno porque incluye la electricidad. Exactamente. Ándale, tecnomagia. Tecnozombies. Tecnozombies. Ajá. Sí. Pero sí, también. Ok, pero en este caso, por ejemplo, sí, que los zombies originalmente pues simplemente era la resurrección. Era, volverle a dar vida a un muerto, que es algo que nos interesa bastante. Pensémoslo, a lo mejor, lo lamento en dado caso, pero a lo mejor se nos ha muerto una mascota y decimos, ay, quisiera que volviera. Y bueno, llega Stephen King con Cementerio de Mascotas y nos dice que no es buena idea. Recomendadísima esa novela y esa película, la de Cementerio de Mascotas. Pero la de los 80. La primera, la segunda que se asusta, no, la segunda que se quedan ahorita. Sí, porque después es la manera de revivir al gatito, así para que ¿El perrito Zoe? Se llamaba Zoe su perro, ¿no? Era un gato, ¿no? No Era el gato. Era un gato y ¿qué no había perro por ahí? Era un cerdito. Bueno, Yo veo una jirafa. Sí, exactamente. pero bueno, sí, está muy Yo bueno. estaba con que era un gato, pero bueno, no importa. Y que después revive al hijo, que también. Luego el sujeto que mata conejos y los desolla, y eso me perturba mucho. Hay cosas tan bonitas en Stephen Por eso King. estamos aquí hablando de estos temas, porque Sí. tenemos muchos traumas de infancia. Sí, en algún momento cuando tengan sus traumas podrán venir acá a platicarnos de ellos de una forma literaria. Sí. Pero, por favor. Pero en este caso, por ejemplo, de ¿por qué existe el zombie? Porque nos interesa perpetuar la vida. También por eso muchas de las religiones hablan de un más allá. Sería bien sencillo decir, es que te vas a morir y punto, ya. Así, bye, se acabó, no te vamos a necesitar nunca más que en la memoria. Pero nos interesa saber que vamos a dejar algo.
Ese dicho de tienes que dejar hijos, un libro y plantar un árbol para sobrevivir y estar en la memoria de todo el mundo, pues sí, pero también visto desde la ciencia no habría un más allá, pero entonces en el imaginario nos interesa y nos importa continuar la vida, por lo tanto podemos volverle a dar vida a algo que ya acaba de morir, el cuerpo, y que siga moviéndose, pero sí es cierto, es lento, es torpe, porque también el alma ya trascendió aparentemente. Algo que me llama la atención lo que dices, acá el zombie originario de África, decían que este zombie era más que nada para ser alguien controlado y que fuera tu esclavo después de morir, y que fuera tu esclavo para arar la tierra. Por eso es el zombie rural, porque tenía que ser esclavo ahí para trabajar la tierra. Y que los africanos tenían mucho miedo de no poder descansar después de muertos porque les angustiaba mucho pensar que después de muertos iban a seguir trabajando, iban a seguir siendo esclavos, que los iban a zombificar. Y se me hace muy interesante esa idea, ¿no? O sea, no vas a descansar después de muerto, te van a zombificar y vas a seguir trabajando. O sea, se me hace muy, muy feo eso. Perpetuarte para trabajar. O sea, una zombificación es el que te pidan la situación fiscal actualmente. Eso es una zombificación actual, que te pida tus datos en el SAT. Que sigas explotando después de muerto, así. Sí, pero justamente de esa idea ya está zombificado, fulano, felicidades. Sí, lo siento por todos los zombificados del SAT. Ya sé. Pero a mí me causa mucho interés eso, porque también el zombie, explicado por la ciencia, decía que es lo que hacía ciertas sustancias para zombificar, para creer que alguien ya estaba muerto, enterrarlo. Los africanos hacían eso, ¿no? Les daban una sustancia mezclada con la comida, el agua. La persona tenía 24 horas que te iba a padecer, iba a estarse muriendo 24 horas, no tenía solución, no había ¿cómo se llama? Un antídoto. Y lo podían enterrar, podía revivir y ya después se podía morir o sobrevivir, dependiendo del caso. Como que era una falsa muerte, ¿no? Ajá, una falsa muerte, pero todos no morías. Que eso también se retoma muchísimo en la literatura, la idea de volver de cómo perpetuar la vida. Hay cuentos buenísimos, uno de ellos les recomiendo, El elixir de la larga vida, el cual es empieza la historia con un anciano que pide que su hijo lo visite ya en su lecho de muerte y le dice, tengo un secreto para ti, en cuanto muera me vas a poner justamente de este aceite por todo el cuerpo y yo voy a revivir. Y dice, está bien loco mi papá, es que sí, lo traje de África, de Asia, de acá, y con ello hice todo un brebaje que me va a revivir. Y el tipo pues dice, ay, no es cierto. Se muere el papá y dice, no es cierto. Tú abre el vial, ¿El frasco? El frasco, gracias. El frasco, y le cae una gotita en el ojo. Y en ese momento el ojo se abre y empieza a moverse así como diciendo, ándale, pónmelo en todo lo demás, y pues le rompe el ojo y decide que su hijo le va a poner y el cuento, lo importante del cuento inicia ahí, porque es ahora él cómo va a vivir para que su hijo le ponga este aceite, el elixir de la larga vida. Que sí, pero pues de ahí viene, de las tradiciones de los venenos y las demás cosas que se lograban sacar de tierras salvajes, porque recordemos que todo lo que no sea europeo es salvaje, ¿verdad? Así que ya valió, ¿no? De hecho, mencionaban que esa sustancia que tiene el pez globo es la que usan para provocar esa zombificación. Ah, ya. Eso no me acuerdo de cómo se llama la sustancia, pero sí. ¿Qué? No, ¿cómo tuluache? De hecho, tuluache también lo incluyen como zombificador aquí en México, sí, para poderte desclavizar de alguien o de algo. Ajá, sí. Y de hecho, lo señalan como TXT, la sustancia del pez globo, no recuerdo bien el nombre correcto. Pero sí, si quieren luego investigan, está muy interesante eso. Pero en este libro que mencionas justamente, se menciona cómo se pasa al vampiro, el zombie.
Nada más comentaba eso que les dije, de que como que de un lado el zombie es el muerto viviente y que la única diferencia entre el vampiro y el zombie es que uno es rural y el otro es urbano. Hay que hacerlo más fino al Drácula, ¿no? Sí. El vampiro tiene una tradición hermosísima y por eso decía, depende de la mitología, porque en unos momentos sí hay vampirismo, sí hay este gusto por absorber la sangre humana o la vida humana, y de ahí vienen bastantes tipos de criaturas. Entre ellos pues están los vampiros más tradicionales, que simplemente se comen, que se alimentan de la sangre. Hay otros que se alimentan de la carne de las personas, que son más tirándole al ghoul tradicional, ghoul que significa demonio, y como paréntesis cultural y ñoño, de ahí viene Ra's al Ghul, el enemigo de Batman. ¿Y ahí vienen los ghouls o no? Los que son estos sirvientes de los vampiros. De ahí viene, exactamente, sí. Exactamente, de los ghouls, que también son los sirvientes de los vampiros. Sí. Que se supone que nota que jugamos, que éramos roleros. Que éramos roleros, o que... Sí. Pero en este caso, hay otros vampiros que se alimentan de energía sexual, por ejemplo, que es algo que nos hace muy humanos, los incubos y los sucubos, que está bien interesante eso también. ¿No se te sube el muerto? ¿O ese ya es otro? Esa es una bonita alegoría. Qué bonita manera de decirlo. Que, bueno, sí, en algunos casos, ¿no? Podría ser que se te suba el muerto. O que te suba el demonio. Los incubos y los sucubos son también una explicación de por qué de pronto pierdes la libido, el deseo sexual, o algunas razones también extrañas. Hay un tipo que igualado yo veo. Hay un escritor español muy importante que es Fray Benito de Feijóo, que escribe en sus cartas eruditas acerca de los no muertos y explica qué son estos no muertos y sobre todo este incubo y sucubo. Los incubos son unos demonios vampiros sexuales hombres. Las sucubos son los vampiros sexuales mujeres. Pero está bien curioso cómo lo explica, porque entonces existe una sucubo que llega y durante la noche pues le roba el semen al hombre que está ahí dormido y pecaminoso porque pues ya tuvo sexo con una demonio y todo lo demás. Le roba el semen y sale por la ventana, se transforma en un incubo, o sea, le sale, y con todo lo que le ha robado del semen al otro tipo, de pronto viola a una mujer. Y esa es la explicación perfecta para que el hijo de la panadera tenga la misma cara que la del lechero. Es una explicación totalmente lógica, ¿no? Sí, le robó el semen al lechero y se lo puso a la panadera. ¿Qué pasó a una prima? 3 Padres Nuestros y se le quita. Sí. Oye, ¿y qué tan cierto es que, bueno, esas figuras también nacieron en la época de la peste, ¿no? Donde había mucha angustia, mucha ansiedad por la vida, la muerte, si voy a vivir o voy a morir. Creo que, según yo, había nacido ahí la figura del vampiro, ¿no? El vampiro más así como el zombie también, que son como todas esas figuras del no muerto. El no muerto, el undead. Ajá. Sí, pues sí, viene de la peste. Ustedes saben que así como ahorita con el COVID, pues ha habido grandes pestes y grandes infecciones en la historia, y una de ellas era la peste bubónica. Para más información, vean Ratatouille, el final, ahí explican que es la peste bubónica. Es un muy bonito cortito que te viene al final de la película de Ratatouille. Pero justamente después de eso, después de muertos, de pronto pues estaba el movimiento involuntario, o simplemente los tiraban disque ya muertos y estaban agonizando en un tipo coma, y de pronto se movían en las pilas de cadáveres. Y sí, de ahí empezaron a decir, es que va a venir aquí. ¿Y qué pasaba también? Se supone que lo transmitían las ratas, y las ratas dejaban una mordida. Pues obviamente, si estás
así, pues lo único que te puede morder son los pies y te iba a dejar así la mordidita. Pero si estabas dormido en el piso, en una pequeña camita de heno o de paja, pues llegaba y te podía morder el cuello, o te llegaba y te mordía las manos, lo que fuera. Y de ahí es que decían, es que me está robando la vida y terminabas muriendo, porque te dejaba la marca de los dientitos. Y yo creo que alguien creía que era, no sé, que picaba con los 2 dientes de enfrente, porque pues, era una mordida de rata, no parece de vampiro actual. De ahí nace la mordida de vampiro. Pero es que el vampiro sí existe. ¿Sí? ¿No? Es una especie de murciélago, pero es un vampiro y que sí existe y sí vive en este hematófago. Claro, hay criaturas hematófagas, claro que sí. Hay seres que se alimentan de la sangre, pero pues también depende mucho. Sí es cierto que hay murciélagos que llegan y que le pican a las vacas y empiezan a tomar la sangre de la vaca, etcétera. Muchachas, muchachos y todo el público que nos llegue a ver en este video, no es bueno el consumo de sangre humana, nuestro estómago no lo tolera, de verdad, te enfermas muy feo. No lo sé por experiencia, pero he visto muchos documentales. Me imagino que es Cruda, la moronga sí se puede. Una hiperbolización de eso, ¿no? De las criaturas que son hematófagas y la mezcla de los no muertos como para darles un plus terrorífico, ¿no? De miedo, pues. O sea, claro, te va a dar miedo que una criatura te ataque y te consuma, ¿no? Hasta morir. El chupacabra. O sea, el chupacabras da miedo por eso, ¿no? Entonces, Sí. te imaginas una criatura ahí que te va a lastimar. Claro que sí, pues además... Pues es no, una publicidad, pues. Es para que al final, es para que vamos a ver la película y nos asusten, pues. pero también es cómo es posible que las personas que antes estaban vivas ahora nos quieran matar. O sea, se murió y ahora busca nuestra destrucción. Y es muy curioso cómo lo han resignificado y revalorado. También ya para acercarnos a tiempos modernos, pues ya tenemos esta saga de películas que siempre se me olvida si va con acento o no recuerdo si es Crepúsculo o Crepúsculo, pero una de las dos. Justamente donde los vampiros brillan, donde los hombres lobos son nativos americanos super sexys y que a menor provocación se quitan la camisa, exactamente, y que de pronto dices, pues ahora sí que muérdeme, Edward Cullen, muérdeme, así, casi. Pero, o sea, es a lo que hemos llegado actualmente. Todas estas criaturas que en un inicio significaban algo, han perdido mucho de su significado y ya han dejado de ser lo que son. En el caso, por ejemplo, tenemos novelas como Percy Jackson, tenemos historias más modernas, tenemos videojuegos donde aparecen estos monstruos y llegando también a lo que decía la maestra Magda de los Pegasos, y también para que no se queden con esa duda de por qué My Little Pony me miente, pues Pegaso solamente puede haber un Pegaso. Se supone que cuando le cortaron la cabeza a Medusa, Medusa la convirtieron en Medusa porque tuvo sexo en el templo de Afrodita. Poseidón violó a Medusa en el templo de Afrodita y la diosa de la belleza y del amor dijo, no vas a estar teniendo sexo en mi templo, así que te haré fea y cualquier hombre que te vea va a ser condenado. Pero decía que no era fea, nada más que más bien los petrificaba al verlos, ¿no? O sea, porque en un momento donde la ves reflejada en el escudo, la ve hermosa, pero no la puede ver directamente porque la petrifica. No soy nadie para decirlo, pero tener cabello de serpientes creo que no es muy bonito. Bueno, sí. Creo, no, yo creo. creo. Sí, que el rostro sí era hermoso, nada más que... Bueno, sí. La cabellera. Pero, por ejemplo, de eso no surgió nada, o sea, de esa violación, pero cuando matan a Medusa y le cortan la cabeza, aparentemente los griegos tenían una concepción muy extraña de dónde estaba el útero, porque le cortan la cabeza y vomita ahí del hueco del cuello el Pegaso y a otra cosa que no me acuerdo, creo que un gigante, sí, no sé cómo, pero sale Pegaso. Pegaso es el nombre de esa criatura, o sea, es una especialista decía que son caballos con alas, no son Pegasos. Pero bueno, esa escritora ya no, ni siquiera está viva como para reclamarnos, antes de que haya vuelto un vampiro, no lo dudo. Pero en este caso, pues sí, Pegaso solo hay uno, son caballos con alas, así que sí, My Little Pony nos ha engañado bastante. Unicornios sí hay,
pero en este caso unicornias no, también. Es bien interesante. Así que Twilight de My Little Pony, que esa, no podría existir. En ese caso sería un trapito, sería hombre realmente, porque los unicornios son siempre machos. ¿No? Y no pregunten Es cómo como se el caballo de reproducen. mar. Ah, Se cambia el sexo. no se ve. Sí, sí. Qué No, no sé, pero es que el unicornio, ¿qué significa? Es un caballo, No de Y- mar. no de mar, gracias. Es un caballo que tiene un cuerno enorme. O sea, ¿qué estamos simbolizando ahí? Pues estamos resimbolizando la virilidad. Es técnicamente el falo. Ya tengo el poder. Yo tengo el poder, No, ya exactamente. tengo el poder como He-Man. Ajá, ya tengo el poder. Y pues es justamente eso, por eso no hay unicornias. ¿Sí? Esa persona ese youtuber que hace recetas con lechita de unicornia, no se puede, ¿sale? Y en este caso, por eso de pronto My Little Pony me sorprende, es tan interesante. Vean esa serie, es bonita, digo, de todas maneras, es Es agradable. educativa. Y es educativa además, te enseña bastantes cosas acerca de mitología. Oye, me hiciste recordar con los griegos, con sus maneras de imaginar la reproducción humana, o más bien de los dioses, porque me acordé de no sé qué dios, ¿era Zeus? El que embarazó a alguien y que agarró el hijo Zeus y que no embarazó a alguien, embarazó a media Bueno, Grecia. embarazó a toda Grecia, pues, pero embarazó a todo el que se movía, ¿no? ¿Se pegó a alguien, a uno de sus hijos en el muslo o quién era? Se supone ¿Quién era que, que se si pegó? no me equivoco, fue o Dionisio o Hércules, uno de los dos. Sí, que de Está repente embarazó y luego creo que la mató y él, para conservar el hijo lo pegó en el muslo. Puedo estar equivocado en el mito, pero era que era la esposa de Zeus, súper celosa, bueno, también el tipo, bien infiel, ¿verdad? Pero para que no lo viera teniendo sexo, Zeus se convirtió en un rayo, y pues así fue el rapidín del momento, cayó encima de una mujer, tuvo sexo en ese momento así, ¡fras! El problema es que también se convirtió en un rayo con todas las de ser y pues le mató a la pobre mujer, pero la embarazó, no entiendo cómo, de verdad los griegos no tienen, como que les faltó anatomía a uno en la primaria, y No, resulta que, eran buenos escultores. bueno, estética sí bueno, la pasaban. sí. Sí, y pues Zeus dice, Dios mío, entonces, Zeus, yo, pues vio el fetito y se lo puso en la pierna para cargarlo y Para que saliera. para que pudiera nacer. Sí. Sí, ahí tenemos. Pero se convirtió en lluvia, ¿no? También. Y lluvia dorada para acabarla. Sí. Eso dice el mito, muchachos, eso dice el mito. Léanlos, Sale. Sí. Bueno. Otra influencia que yo puedo mencionar, que no sé, no la han mencionado, pero es también de esta mitología en los cómics, como de pronto hay superhéroes que adquieren poderes a través de la mitología, de las distintas mitologías. Hay muchísimos. Una de o sea, yéndonos a lo más básico, Flash. La versión de Flash que tiene el sombrerito es el mismo sombrerito de Hermes, Sí. justamente. Esa como basiliquita que tiene alitas es directamente de la mitología. Pero como se nos está acabando el tiempo y todo lo demás, lo que diremos también, lo que nos faltó por decir, lo diremos este jueves a las 9 de la noche, por las 9 noches. Pero antes de esto, hay tiempo para unas 2 preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, si se quedaron con dudas, si se nos olvidó decir algo, pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Así que, si no es del tema, trataremos de resolverlas o decir siguiente. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? No, fulanito. No, todo bien. Tengo un montón, pero los escucho. Pues. De este lado, de este lado. Sé que allá quieren preguntar algo, pero no se animan. No te quiero preguntar nada. Le pueden preguntar a Imelda. Seguimos hablando. No se amontonen. Sí. Bueno, ¿Cuál es una de las preguntas, fulano? por favor. Es que a mí no me puedes dar puntos extra. Sí puedo. ¿Te podemos invitar café? Jalo. Café y donas. Bueno, una de las preguntas, por ejemplo, que hay de la mitología, se habló muy poco de la mitología, pues aquí en este lado de Latinoamérica, ¿no?
hay historias muy interesantes como esta mujer que también estaba como muy horrenda, que tenía como cuerpo de perro, ¿no? Fíjate, No me acuerdo el nombre, pero existía esta mujer. voy a sonar a vendedor de Ciudad de México, pero no te la vengo manejando. Sí. ¿Cómo se llama? La Llorona podría ser también parte de la mitología. Esa sería más de nuestras leyendas, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, es Entra, que no entra sé. más en la idea de leyenda porque ya tiene parte, Ajá. parte sí, parte no. real y parte... Pero pienso en otros tipos de criaturas mexicanas. Por ejemplo, el ajolote. Para nosotros que tenemos ya nuestros billetitos, nuestros ajolopesos guardaditos, justamente el ajolote viene también, viene de la mitología y se explica porque es el dios Xolotl. De hecho, solamente le agregamos una A y sale un ajolote. ¡Oh, Dios mío! Y Xolotl, que es el dios justamente de la muerte. De hecho, hay una muy buena reinterpretación de ese mito. Si tienen Crunchyroll y les gusta el anime, y está en español, además, en Onyx Equinox, es una serie que hace los mitos mexicanos, la retoma, y ahí explican esto del ajolote, del axolotl con el xolotl. Está chida, es muy buena la serie esta. Y pues te lo debemos para el jueves. Si gustas ver el programa, ya trataremos de documentarnos en ese tema. Y pues, ¿qué les parece si les recomendamos algunos títulos de libros para que los consulten? O autores que hablen sobre bestiarios. ¿Puedes repetir el nombre de tu libro? En el caso, yo les recomiendo, la verdad, muy, muy recomendado, Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges. Está explicado muy simple y algunas entradas son muy simples, muy chiquitas, y te dicen de dónde viene incluso esta criatura, ¿sale? Dice el fénix lo retoman de esta parte, de lo demás. Quiero hablar del fénix el jueves, Sí. no esta discusión. Y está ¿cómo que se llama? Se llama La ciencia de los monstruos y lo publica Siglo XXI Editores. Está muy padre, la verdad, se lo encuentran completo. Lo encuentran en Kindle también. Y hay en las librerías Educal, que son la de Secretaría de Cultura mexicana, que hay uno que se llama Monstruos Mexicanos. Las ilustraciones más pinche hermosas del mundo. ¿Son tapables? ¿Eh? Sí, son tatuables. bastante. Sí, son tatuables. Y lo pueden encontrar gratis ese. Monstruos Mexicanos Educal. Y si lo puedes encontrar en EPU, gratis. Y hay cada criatura preciosa, el papachivo, algo así se llama, o jabuchivo, que es precioso como el cincimito y todos los demás. Hay unas criaturas mexas súper chidas. Así que Pues otros bestiarios como el de René Ávila. los bestiarios de René Ávila Favila, Ajá. bla bla bla. Bueno, está Juan José Arriola, ¿no? Juan José Arriola, aunque no tiene criaturas más allá de lo normal. Es un bestiario que es conocido por todos. Sí, si encuentran la palabra bestiario, cómprenlo. Sí. Vale la pena. Se Ya lo sé cómo ponerle a mi nuevo libro. Bestiario. O sea, que va. Pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden encontrar directamente juntos como las 9 noches, 9 con número, y el jueves a las 9 de la noche vamos a estar hablando de esto. Y pues, muchachos, muchísimas gracias. Gracias.